And now, ladies and gentlemen, here is the WBC World Champion from Kobe, Japan, introducing Hosumi Hasegawa. Para el año 2010, Hosumi Hasegawa no solo era el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en el peso gallo, sino que era considerado el peleador número 1 en toda su división. Hasegawa llevaba 25 victorias de manera consecutiva, además de que llevaba siendo campeón mundial desde el 2005. Cabe recalcar que Hasegawa se convirtió en campeón después de vencer a la leyenda tailandesa Verafol Sanghaphrom, que llevaba 9 años sin perder ni una sola pelea. Esa victoria fue el inicio de la gran carrera de Hosumi, y después de esa victoria, el campeón japonés defendió su cinturón 11 veces de manera exitosa. Es por esto que cuando se anunció que el ex campeón mundial mexicano, Fernando el Cochulito Montiel, se enfrentaría al campeón del mundo, los expertos apostaban por una victoria más para el de la Tierra del Sol naciente. Montiel aceptó pelear en contra del campeón en territorio japonés, sabiendo bien que Hasegawa tenía la fama de ser muy burlón antes y durante las peleas. Hosumi Hasegawa estaba acostumbrado a pelear en Japón. Como él era el campeón más grande en su peso, si alguien lo quería retar tenía que aceptar pelear en su territorio, por lo que se le hacía sencillo a Hasegawa el burlarse de sus rivales tras bambalinas, ya que ellos no entendían lo que él decía. Al japonés le gustaba provocar a sus rivales no solo antes de los combates, sino durante las peleas mismas. Fue en más de una pelea donde vimos a Hasegawa hacer gestos burlones, como bailes y hasta sacadas de lengua para demeritar los esfuerzos de sus contrincantes y burlarse de ellos. Y el día 30 de abril del 2010, la pelea comenzó en un estadio repleto de aficionados japoneses que querían ver a su gran estrella brillar sobre el ring una vez más. Rápidamente en el combate pudimos ver el por qué es que Hosumi Hasegawa era el campeón del mundo. Hasegawa comenzó el primer round sumamente agresivo, intentando lastimar al mexicano lo antes posible para darle espectáculo a su querido público. Montiel se mantenía paciente, intentando sobrellevar los ataques agresivos del campeón. Sin embargo, justo antes de finalizar el primer asalto, Hasegawa conectó una combinación que hizo tambalear ligeramente al mexicano. このラウンドなかなかクリーンヒットないラウンドになるかもしれないですね。長谷川の左です。いつも今までは脱水症状の影響か、ボディ長谷川リングに上がると足がつるような状態になっていたそうですが、今回は水を飲みながら減量をしました。世界戦が19回目のフック、長谷川のフック、今の会場いいですよ。いいクリーンヒットが入りました。ここまでの長谷川は初挑戦の相手に対しまして1ラウンドビッグパンチの挨拶代わり、こういったのがありました。浜田さん、それで主導権を握ってきました。ただですね、このモンティエルがですね、長谷川が打ってくるであろうというのは予想してますからね、打ってくると取ってるのもありますけど、お互いがもうこれでもかこれでもかという誘いの左です。ことですね。左ボディから右、日本武道館が沸きました。長谷川がちょっと笑みを浮かべました。当たってモンテルを右で誘うような仕草、なんというレベルの高い第1ラウンドでしょう。En el segundo round vimos más de lo mismo, al campeón siendo extremadamente agresivo, más que de costumbre, mientras que Montiel seguía calmado esperando su oportunidad. En el tercer y cuarto asalto, el japonés tuvo éxito con su mano izquierda, pero parecía que poco a poco su agresividad iba bajando. El presionar tan agresivamente en un combate puede llegar a ser cansado, por lo que Hasegawa se calmó un poco para evitar cansarse demasiado rápido. Sin embargo, el Cochulito Montiel llevaba ya 4 rounds analizando, buscando y esperando el momento perfecto para darle la vuelta a la pelea. El campeón iba ligeramente arriba en las tarjetas de todos los jueces, por lo que tarde o temprano, el mexicano iba a tener que hacer algún ajuste si es que quería ganar. 長谷川1センチずつこう詰めていく感じですね。とてもいつも以上に足細かく使ってますよ。鈴木さん、はい、長谷川サイドですよね。長谷川山下会長、何か怖い。モンティエルはメキシコ強豪メキシコでナイスワンツーです。いいですよ、今3の階級制覇はメキシコでね。も7人しかいないんですが、そのうちの1人、強豪中の強豪です。一発打を返すための右の打ち分けますからね、この選手は。チャンピオンがボディを狙っています。ボディを狙って顔面です。さあ打ち合いです。今怖いですね。ですね。さすが足の動きも左のボディから最後の連打。そうですね、打ち合う距離はもう今みたいな速い連打で、すぐ頭を下げるだろうとして、やったナイスカウンター入った。左、これは届きません。この左は届きません。うまく避けましたね。避けましたね、モンティエル。さあ左のキュー、モンティエルの顔がちょっと赤くなってきましたよ。長谷川のパンチが当たっているようです。そしてさあ誘ってきた。
Pero todo esto, las puntuaciones de los jueces, la agresividad y la efectividad del campeón, se volvió irrelevante, ya que con tan solo 10 segundos restantes en el cuarto round de la pelea, Fernando Montiel conectó un golpe de izquierda que hizo tambalear al campeón. Cuando el mexicano se dio cuenta de que el japonés estaba en malas condiciones, se abalanzó con todo a lastimarlo. Hasegawa se recargó en las cuerdas y Montiel le tiró una ráfaga de golpes de poder que todos conectaron a la cabeza del nipón. La única razón de por qué Hasegawa no se fue al suelo fue porque estaba agarrado de las cuerdas con sus guantes. En vez de cubrirse de los ataques, Hasegawa estaba tan lastimado que lo único que pudo hacer era sostenerse en las cuerdas mientras recibía el castigo de su vida. Pero después de tantos golpes de poder conectados sin respuesta alguna del japonés, el referí paró el combate. Y de esa manera, Fernando Cocholito Montiel se coronó campeón del mundo una vez más. 先に先に行っているのがチャンピオンの長谷川完全ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいですから。大きく左を振っていきましたチャンピオンの長谷川、左のフック、残り10秒です。第4本長谷川がこのように打たれるシーンも初めて見ました。まあレフェリーのローレンス・コールが長谷川のこの後のことを早めに止めましたね。面白いですね。左のカウンターでした。まあ今はですね、立ったままのスタンディングカウントっていうのは取れないんですからね。En 1982, el jovencito de apenas 21 años de edad, Seon-Hoon Lee, aceptó enfrentarse al actual campeón mundial de peso gallo, el mexicano conocido como el Grillo de Coajimalpa o por su otro apodo, el Indio Lupe Pintor. La anticipación por la pelea entre Pintor y Lee fue alta debido a los diferentes estilos y reputaciones de los dos boxeadores. Pintor era conocido por su estilo agresivo de boxeo, mientras que Lee era conocido por su habilidad técnica y velocidad. A pesar de que el mexicano era el peleador más experimentado, el campeón del mundo y el favorito para ganar, la prensa coreana creía en las capacidades de su joven promesa, y crearon una narrativa previa al combate, con el objetivo de engrandecer a su joven peleador y de cierta manera intentar denigrar y ofender al Grillo. La prensa coreana comenzó a hablar del apodo que tenía Lupe Pintor, el Indio, y llegaron a la conclusión que su joven estrella podría acabar con un indio sin problema alguno. Lo que ellos no sabían era que Lupe Pintor se sentía orgulloso de sus orígenes y nunca le fue ofensivo que lo llamaran por ese apodo o que se burlaran de su apariencia de historia. Y el día 3 de junio de 1982, Lupe Pintor y Seon-Hoon Lee se vieron las caras en la ciudad de Los Ángeles. La pelea comenzó y rápidamente nos encontramos con un Lee sumamente motivado. A pesar de que el resto del mundo consideraba que esta podría ser una pelea sencilla para el campeón, el aliento de su nación empujó a Lee a pelear como nunca antes. Y durante los primeros 4 rounds vimos un dominio total por parte del coreano. Lee conseguía conectar ráfagas de golpes rectos, a los que luego le sumaba golpes curvos que se estrellaban en la humanidad de Pintor. El mexicano lograba conectar buenos golpes, sin embargo no lo hacía de manera consistente. El coreano estaba peleando con gran técnica, utilizando su jab para mantener al mexicano a distancia, y un gran movimiento de piernas para evadir los ataques del campeón. Claramente todo el mundo estaba sorprendido con lo que estaba ocurriendo. El jovencito coreano estaba venciendo al campeón del mundo. Todos sorprendidos menos el pueblo de Corea, que había confiado desde siempre en que su prospecto podría vencer al Indio de Coajimalpa sin problema. Por más que lo intentaba el mexicano, no lograba imponer su estilo de boxeo, y al llegar al quinto asalto, lo impensable sucedió. En el quinto round, el retador conectó una nítida combinación de izquierda-derecha en la cabeza de Pintor, derribando al campeón del mundo. The man marked, although Lee looks a bit puffy under both eyes on the cheekbones. Left jab scores for Lee as he works it, keeping Pintor off balance and off the attack. Nice right to the midsection, and Lee with some nice combinations. Solid right to the forehead of Pintor. Pintor is down from the right hand. For any reason, Lee certainly has his attention now. Watch the punch. As they step away, Pintor will seem to complain about a butt. See that? Boom! And there's one. Sends him right to the back of his lap. Well, we didn't see any butt, but we sure saw that right hand by Lee. I didn't think he had that kind of power either, Tom.
Lee knocks Pintor down. What a surprise blow. And Pintor up on his feet. Count is at 7. 8. Pintor, the champion, down here in the 5th round. And Lee now comes back out, and the crowd is on its feet. Lee scoring with lefts and rights, and Pintor now trying to regain his composure. Right hand by Lee high in the forehead. Pintor with the left, takes a right. The two men exchange punches, there's the bell. What an exciting 5th round, and what a surprise development as Lee knocked Pintor down. Pintor se levantó a los 8 segundos de la cuenta de protección y logró sobrevivir el resto del round. Sin embargo, el mexicano estaba en camino a perder su campeonato mundial. No solo había perdido los primeros 5 asaltos de la pelea, sino que ahora también había sido derribado, lo que le ponía otro punto abajo en las tarjetas de los jueces. El indio sabía que ahora no solo tenía que comenzar a ganar rounds, sino que tenía que intentar acabar con su rival. Tenía que lastimarlo al punto de que este no pudiera continuar. Tenía que intentar noquearlo para poder compensar con todos los puntos que ya había perdido en el combate. Entonces, a partir del 6º round, el mexicano salió de su esquina con el objetivo de darle la vuelta a la contienda. Y desde ese punto en adelante, vimos a Lupe Pintor tomar el control total de la pelea, castigando a Lee con sólidos golpes en la cabeza y en el cuerpo, haciendo sangrar su nariz en el 7º round y abriendo un corte sobre su ojo derecho en el 10º. Pintor salió al 11º asalto con una ráfaga de golpes e hizo tambalear a Lee de un lado al otro durante los 2 primeros minutos del asalto. Era un milagro que el coreano aún no visitara la lona, y una locura el hecho de que la esquina de Lee no parara la pelea para proteger a su peleador. Y luego, en ese mismo 11º round, el mexicano conectó un poderoso volado de derecha y el retador se tuvo que recargar contra las cuerdas para no caer. Al notar que su rival estaba en malas condiciones, el mexicano comenzó a tirar y conectar ráfagas de golpes de poder a un Lee que no podía hacer más que intentar no caer al suelo. Y al notar que no había respuesta ofensiva por parte del retador, el referí se interpuso, paró el castigo y dio por finalizado el combate con una victoria por la vía de knockout técnico para el grillo de Coajimalpa, el indio, el campeón del mundo, el mexicano Lupe Pintor. He has hopes, of course, of challenging Wilfredo Gomez for the WBC Super Bantamweight crown. Oh, we've seen this before. Pintor battering Lee. 2.5 minutes. We're in the 11th round, and Lee covering up now, and Pintor just literally driving that left and right through those gloves. The crowd screaming for the referee to stop it. Rudy Jordan is very carefully looking on now, watching this fight. He's about ready to stop it. Yes, there it is. That's it. He is stopping the fight. In this, the 11th round, it'll be a knockout. As Lee, in the referee's opinion, stopping the fight in his corner. His 8th title defense, a successful one. You can watch now as you see the unanswered raining of blows that Pintor dropped in on top of Seun Han Lee, a game and worthy contender, but one who was outmanned and beaten here by Lupe Pintor tonight. I thought Jordan stopped it just right. Certainly no need. Unhappy, but I think, in all fairness, Jordan did the right thing. Oh, definitely, Tom, as we've seen here before, it is much better to stop a fight a little too early than not at all. So He's the fighting pride of Tokyo, Japan, the reigning and defending WBC Super Featherweight Champion of the World, Takashi Miura. En noviembre del 2015, Francisco el Bandido Vargas obtuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de la división superpluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el japonés Takashi Miura. En ese entonces, Miura se estaba haciendo fama de un peleador matamexicanos, es decir, Miura había encontrado éxito ante todos los boxeadores mexicanos a los que se había enfrentado hasta ese momento, y por ende lo comenzaron a categorizar con ese apodo. No se trata de una exageración cuando venía de vencer a 4 mexicanos de forma consecutiva, 3 de ellos los venció por la vía del knockout. Ese récord es el que presumía el japonés, diciendo: "Es un honor que me empiecen a llamar el ejecutor de mexicanos. Es un apodo que me he ganado y quiero seguir siéndolo. Si sigo ganando, que es como me quiero mantener, significará que seré un digno campeón", compartió Miura en una entrevista. Sin embargo, el Bandido Vargas buscaba cambiar la narrativa. Quería ser él quien le quitase ese apodo al japonés. Con el sonar de la primera campana, vimos a Vargas muy propositivo, sorprendiendo al campeón desde el comienzo con golpes de poder.
Un derechazo brutal del bandido estuvo cerca de mandar a la lona a Miura en el primer round, pero el nipón resistió y aguantó la metralla del mexicano, quien se vio bien los primeros 2 episodios, con golpeo certero a un campeón un tanto desconcertado. Pero poco a poco Miura fue comenzando a imponerse sobre el ring, y luego un cabezazo provocó un ligero corte en el pómulo derecho de Vargas, quien también poco a poco fue cediendo la pelea al campeón, quien luego en el cuarto round conectó un potente zurdazo que descompuso el rostro del mexicano y lo mandó a la lona. Parecía que sería el final del bandido Vargas, pero lo logró salvar la campana. Miura era el dueño del cuadrilátero. Comenzó a trabajar la zona afectada del bandido con zurdazos peligrosos. Muchos se estrellaron en el cuerpo y otros en la cara del azteca, quien pese a sus intentos de reacción no lograba hacer nada ante un rival ampliamente superior. Para el séptimo round, el ojo derecho de Vargas estaba muy lastimado. Parecía cuestión de tiempo para que el japonés terminara con la pelea. La pelea era sumamente competitiva. Miura tenía la ventaja, pero el bandido no se rendía. Sin embargo, con el pasar de cada round, la victoria para el japonés se veía cada vez más cerca. Y al final del octavo round, el referí estuvo cerca de parar la contienda, pero el sonar de la campana volvió a salvar a Vargas. Parecía que solamente un golpe de suerte, uno fulminante, le daría posibilidades a Vargas, y ese golpe milagroso llegó en el noveno round. Un upper de izquierda abrió el camino para Vargas, quien remató con un derechazo para mandar a la lona al campeón, quien lucía en mal estado.
la victoria, sobre un Miura que lo único que quería era que terminara el round, pues se amarraba en cualquier oportunidad. Pero Vargas sabía que era ese momento o nunca, y lo acribilló hasta que el referee detuvo la pelea. Y así, al minuto con 31 segundos del noveno round, Francisco el Bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. Seconds, round number 9. The winner by TKO victory. Still undefeated. Champion of the world, Francisco El Bandido. 両チャンピオンの激突です。 국가순민체육관 소속 48kg 989g WBC 라이트 플라이그 챔피언 최요상. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Yo-Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El Travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Yo-Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable. El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Yo-Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo-Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo-Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。
第1ラウンド1分が経過しています。自分のクリーンで、おーっと右を攻めた、ダウンです。チャンピオン、割り切りで押し込みましたね、今のは。はい、チャンピオンもその前にパンチを当てていたんですが、左ジャブは当たったんですけどね。Yosam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Yosam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドからミドルストレート、左に返しました。これはヒットします。立っています。チェ・ヨサム、右はラッキングされました。左に返されました。ガーッと来られるんじゃないかというところもあるんですね。まあ普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり工業形態がね、いつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその工業自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますか、アルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。1ラウンド目っていうのは大事なんですよ。やはり敵地で戦う時にですね、硬くなってですね、手が出ないとですね、やはりそのリズムには乗れない、相手の方が調子に乗ってくる。アルセの10対9ですね。チェヨさんもいいパンチ入れてですね、ロープに詰めていい攻撃したんですけどね、これ攻めるっていうことは自分自身も無防備になるところがあるわけですよ。だから攻めながら避けないといけない。攻め終わったら頭の位置を変えたりですね、右打った時の左のブロックの位置、左打った時の右のブロックの位置、それをしないとですね、顔面空いてるんですから。Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla, y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el Travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、取りましたね。試合終了です。最後ホルヘアルセ疲れてはいますが、疲れてはいるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘ・アルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンがホルヘ・アルセとなっています。A finales de 1991, el mexicano Ricardo López, también conocido por su apodo, El Finito, era el actual campeón mundial de peso mínimo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano llevaba un impresionante récord profesional de 28 peleas, 28 victorias, 21 de ellas por la vía del knockout. La ahora leyenda mexicana estaba en camino a consagrarse como un campeón histórico de la división, pero aún con todo eso, aún siendo el campeón, aún estando invicto, aún siendo el favorito en las apuestas, se decidió que su combate de defensa de título en contra de Kim Jong-lee sería en Corea. A pesar de que el Finito era el campeón del mundo, el público coreano y el mismo Lee se encontraban bastante confiados del combate. Lee venía enrachado con 9 victorias consecutivas, y el hecho de que la pelea fuese en Corea, con miles de personas apoyando al peleador local, solamente podía beneficiar al retador. Además, es sabido que ir a pelear a países asiáticos como Corea y Japón es complicado, por el estilo de pelea aguerrido y a veces sucio de estos peleadores, por los referees locales que sancionan estos combates, y a veces por los jurados que de vez en cuando no son objetivos con sus puntuaciones. El 22 de diciembre de 1991, Ricardo López se paró en territorio surcoreano, poniendo en juego su campeonato mundial, poniendo en riesgo su récord de invicto, sabiendo el peligro que venía al combatir en territorio enemigo. El combate tuvo lugar en una llena repleta de aficionados aclamando el nombre de Kim Jong-lee. Ambos peleadores entraron al ring ante gritos atronadores. La tensión era todavía palpable hasta que sonó la campana para señalar el inicio del combate. López comenzó fuerte, utilizando sus poderosos golpes para controlar el ritmo del combate. Sin embargo, Lee demostró ser un oponente difícil al inicio, mostrando su rápido desplazamiento y jabs veloces como un rayo para mantener a López en su guardia.
Sin embargo, las cualidades de Lee fueron rápidamente neutralizadas por el peleador mexicano, que se movía por el cuadrilátero con una guardia perfecta y un movimiento defensivo impresionante. Esta estrategia defensiva le permitió al campeón el poder contragolpear a su rival, lastimándolo cada que éste se atreviera a tirarle un golpe. Y muy temprano en el combate, cuando el retador comenzaba a darse cuenta de que el campeón del mundo lo superaba en todos los aspectos, su manera de intentar darle la vuelta a las cosas fue con golpes ilegales. Para los que no sepan, en el boxeo no es permitido golpear en la parte de atrás de la cabeza de tu rival, es decir, su nuca. Estos golpes también son conocidos como golpes de conejo, y estos golpes son realmente peligrosos y han dejado en estado paralítico a más de una persona. Tampoco son permitidos los golpes por debajo del cinturón en los pantalones de los boxeadores, también conocidos como golpes bajos, pues a Lee le dieron completamente igual las reglas. Parecía estar pensando que como ya estaba peleando en su casa, no tendría problemas si ignoraba las reglas de vez en cuando, y se dedicó a tirar golpes ilegales más que a boxear. 라이트 걷어봤던 이경현입니다. 왼손을 낀 상태. 다시 위치 바뀌었습니다. 네, 여기서 공격. 네, 몰아붙여야죠. 더 부착되는데요. 이건 왼쪽 빗나갑니다. 로페즈. 약간의 부상을 입은 로페즈. 네, 라이트 바깥 가볍게도 허용해. 완벽하게 커버링이 돼 있는 상태. 로페즈가 양상을 보이고 있습니다. 네, 또 왼쪽 반팔을 맞았죠. 치고 맞았는데요. 다시 올려치기. Uno pensaría que después de 2 o 3 golpes de conejo a la nuca del finito, el referí haría algo al respecto. Le quitaría puntos a Lee o tal vez hasta lo descalificaría por cometer faltas de manera repetida. Pero no fue así. El referí le llamó la atención a Lee solamente una vez durante todo el combate. Solamente le dijo que dejara de tirar esos golpes una vez, pero a Lee no le importó esa advertencia y se dedicó a solamente tirar ese tipo de golpes, y aún así el referí no volvió a llamarle la atención en ningún momento durante el combate. Pero aún haciendo trampa, aún con la incompetencia del referí, Lee no lograba parar al campeón del mundo, que se dedicaba a bloquear los golpes que podía a pesar de que muchos de ellos iban hacia su nuca, y golpear a un rival que no hacía más que intentar amarrarlo para parar su ataque y luego tirarle golpes prohibidos. López pudo haberse quejado, pudo haberse retirado del combate y la verdad es que nadie se lo podría recriminar, ya que la verdad era que le estaban haciendo trampa en su contra. Estaban poniendo su salud y su carrera en juego, ya que de un mal golpe de conejo podría perderlo todo, pero aún así él decidió seguir. A pesar de que su rival lo abrazaba, lo amarraba de brazos y luego lo golpeaba atrás de la cabeza, a pesar de que el referí no hacía nada al respecto, el finito decidió seguir adelante. Y después de 12 rounds, donde el campeón impartió cátedra de boxeo en territorio coreano, llegó la decisión de los jueces. López se sobrepuso a pelear en territorio rival, a lidiar con la presión de tener a miles de aficionados abucheándolo, a tener un rival sucio y un referí que mostraba niveles de ineptitud que le perjudicaban. Pero aún después de sobreponerse a todas estas dificultades, aún le quedaba un obstáculo en su camino: la decisión de los jueces. El finito tenía que rezar que los jueces hayan sido objetivos con sus calificaciones, pero después de ver la actuación del referí, la verdad es que no habría sorpresa alguna si las puntuaciones de los jueces terminaran siendo completamente erróneas. Sin embargo, el boxeo de Ricardo Finito López había sido tan superior al de su rival por 12 rounds que no había manera alguna en que los jueces pudieran robarle la victoria. Y fue de esa manera que los jueces no tuvieron de otra que darle la victoria al mexicano, quien defendió su campeonato mundial una vez más. 무의식 중에 나가는 탑퍼트입니다. 오른손 올려치기. 많이 맞습니다. 완전히 홀딩. 다시 오른손. 다시 올려치기. 그렇게 그 리카르도 로페스. 아주 대단한 선수군요. 강인한 면이 저렇게 나오네요. 다시 완투. 이렇게 해서 경기 끝났습니다. 12회전. 완전히 리카르도 로페스의 라운드였습니다. 네, 그렇습니다. 3대0 심판 전원 일치 판정을 이겼습니다. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. 경기 쭉 지켜보서 그것이 챔피언